Buenas noches a toda la audiencia de América TV. Un placer estar con ustedes, con todo el equipo aquí del canal América TV Paraguay de A24. Es el primer programa de Código Villalba, que es un verdadero e inmenso placer de parte mía, de todo el equipo, de poder brindar un espacio de debate, un espacio para contribuir, un espacio para construir, para poder tener una sociedad más desarrollada, de temas de interés nacional que tengan trascendencia y que con ello podamos ayudar a que tengamos la posibilidad de dejar de lado la improvisación para ir justo a un objetivo, una meta en cuanto a los temas que semanalmente vamos a ir tratando con invitados siempre de lujos, con invitados que puedan aportar a través de su conocimiento y participación tanto en el sector privado como en el sector público, y de esta manera poder ayudar a tener una sociedad azucena y paraguaya mucho mejor. El tema que hoy vamos a tratar es un tema para muchos de mucha trascendencia. Todos sabemos que el 28 de octubre se realizarán las elecciones para el Consejo de la Magistratura. El gremio de abogados es el gremio civil profesional más grande del Paraguay. No solamente porque dentro de su seno pueda acoger más de 31 o 32 mil votantes para ese día, sino por la importancia misma que las leyes, las normas y la Constitución le otorgan al gremio de abogados para su participación política para la construcción democrática de una sociedad más justa. Ese es el espacio del órgano extrapoder del Consejo de la Magistratura, en el que el gremio de abogados tiene cupos para 2 representantes dentro de ese órgano extrapoder, que es el principio y la base para la construcción o para la implementación de un sistema de justicia que esté acorde al dinamismo y a las necesidades que la sociedad implemente. Para ello, hoy tendremos como invitado a uno de los fuertes candidatos que está en pugna y que, de acuerdo a mi parecer, a mi percepción, es uno de los que va a ingresar. Es el doctor Gerardo Bobadilla. Así es que presentarle a mi querido Gerardo. Permitime tutearte, querido doctor, en vista a la amistad que tenemos, en vista a que lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Es un profesional que vino ya militando dentro del gremialismo, dentro del trabajo gremial en sí, referente a la participación en varias elecciones dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Mi querido doctor, bienvenido al programa. El micrófono es tuyo. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de América Paraguay. Un gran honor y un gusto participar nada menos y nada más del primer programa. De esta manera desearte todo el éxito que se vas a tener y también agradecer el espacio que hoy día nos están ofreciendo para poder presentarnos y presentar las propuestas, ideas que tenemos para lo que va a ser el siguiente periodo y lo que venimos haciendo también como movimiento. Perfecto, te agradezco mucho las palabras y los deseos de éxito de este programa. Mira que tanto a vos como a mí es el primer programa que tenemos, ¿verdad? Y entonces, en vista a la proximidad a las elecciones, que faltan, creo que hay escasos 12 o 11 días para las elecciones, me parece un tema muy importante y muy trascendental de tratar, ¿verdad? Pero primero quiero entrar a la parte más particular, más peculiar, más personal. Sí. Quiero que le digas a la audiencia quién sos, ¿verdad? Cómo empezaste en el ejercicio de la profesión, si sos soltero, sos casado, tenés hijos, para que la gente vaya conociendo un poco más del perfil del candidato que hoy está con nosotros presentes, para que puedan tener una idea y una noción, para que a partir de ahí vayamos construyendo y vayamos también avanzando en ciertos temas que traigan el interés mismo por lo que representa el Consejo de la Magistratura. Asimismo, Gerardo Bobadilla es abogado, es notario público. Anteriormente terminé la carrera antes de dedicarme a antes de dedicarme a la carrera de abogado, terminé administración de empresas.
Hoy día también estoy como docente universitario en en la Universidad Nacional de Asunción. Iniciamos el tema del gremialismo prácticamente desde que ingresamos a la Facultad de Derecho. Me tocó ocupar prácticamente todos los cargos que existen dentro de la facultad, ¿verdad? Con la confianza que nos dieron primero eh, los estudiantes y posteriormente los egresados. Estuve como delegado de curso, después fui representante ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Posteriormente estuve como representante ante el Consejo Superior Universitario de la UNA y actualmente soy asambleísta ante el rectorado de la UNA. Estuvimos militando dentro del gremialismo de la Facultad de Derecho en un grupo que hasta hoy día tenemos y que vemos al gremialismo como una manera de servir tanto a la gente que confía en nosotros, de servir a los egresados, de servir a los colegas y sobre todo de dejar algo para la sociedad, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que una vasta trayectoria gremial dentro de la Universidad Nacional que engloba un perfil interesante para ocupar un puesto dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Pero vayamos a tu perfil personal. Sí. ¿Sos casado, soltero, tenés hijos? Y sí, estoy viviendo con la que es la mamá de una hija de 9 años tengo. Yo vivo en la ciudad de San Lorenzo. Realmente nací, me crié y me malcrié en la ciudad de San San Lorenzo. Lorenzano. Sí, soy hincha del Sportivo San Lorenzo y tuve la suerte hasta de vestir la casaca del Sportivo San Lorenzo, ¿verdad? Con Entonces no orgullo. vamos a tener problemas porque yo soy cerrista, entonces confluimos ahí. Sí, en un momento dado un periodista me consultó días previos al clásico de qué club era y yo le conté que era de San Lorenzo y él No me te dijo creyó. que como político vos no querés quedar mal ni con los cerristas ni con los olimpistas, pero en realidad yo soy del Sportivo San Lorenzo, Sí, sí, rayadito. rayadito, Yo sí. creo que el rayadito dentro de poco va a volver tiene que volver a retomar por todo lo que representa el lugar que nunca tuvo que haber dejado dentro de Primera División, ¿verdad? Pero bueno, Así. ya tendremos tiempo ya de hablar de eso, Sí, ¿verdad? Porque tenemos una pasión que también nos une, que es el fútbol. sí, Así mismo, ¿verdad? Bueno, yo no llegué casi a jugar en primera, pero por lo menos solo para patear la pelota y algunos tobillos cada sábado, sí, ¿verdad? Así es que en eso compartimos esa pasión. Pero Gerardo, sí, como te dije, ya tengo tu permiso para tutearte. sí, Eh, el Consejo de la Magistratura. sí, Yo sé que el órgano extrapoder del Consejo de la Magistratura, de cierta manera, a lo largo de los años de la implementación de la Constitución del año 92, vino perdiendo un poco la buena fama que debía preceder, de acuerdo a lo que la Constitución pretendía dotarle. Y te planteo esto desde un punto de vista en el que generalmente suele ser el reclamo de muchos abogados que ejercemos la profesión. Está el abogado que no tiene contactos con magistrados, con jueces, entonces está liberado a su suerte contra aquel abogado que sí tiene contactos con magistrados, siempre considero magistrados, jueces, ¿verdad? Y fiscales, ¿verdad? sí, Entonces se siente indefenso, se siente desprotegido, siente que tiene un sistema perverso que lo consume, siente que entra a jugar con una desventaja y realmente golpea mucho porque si bien no le tocó tanto al Consejo de la Magistratura, pero sí le tocó a otro órgano extrapoder, que es el jurado de enjuiciamiento, años atrás, con los audios que se difundieron sí, y que hizo que el jurado pierda mucha credibilidad y que ese momento no haya recuperado la credibilidad. Y hablo del jurado, ¿por qué? Porque el Consejo tiene representantes así mismo. ante el jurado de enjuiciamiento. Sí. Entonces, a ese colega que no tiene esa posibilidad, ¿qué garantía le podemos dar desde el Consejo de la Magistratura? Bueno, como bien dijiste, Juan, la función del Consejo de la Magistratura básicamente es formar las ternas para defensores, fiscales, jueces, camaristas, miembros de la Corte, y es una función sumamente importante para lo que es el sistema de justicia, ¿verdad? Nosotros somos conscientes
del papel que estamos desempeñando o el papel que vamos a desempeñar dentro de ese órgano tan importante para lo que es nada menos y nada más que la justicia paraguaya, ¿verdad? Pero independientemente a eso, como bien también vos manifestaste, la elección a los representantes del gremio de abogados es la elección más importante de lo que es gremialmente, ¿verdad? Yo con eso lo que quiero decirte es que van a estar sufragando 38.000 abogados y en vista de que nosotros hoy día no contamos con una ley de colegiación y que está también como propuesta dentro de las cámaras, hoy día nosotros sentimos que aparte de la función constitucional, nosotros tenemos una legitimidad para representar también en los diferentes proyectos a los diferentes gremios de abogados, ¿verdad? Estar también al respaldo de todos los proyectos, los planteamientos, las quejas, las sugerencias que tenga el gremio de abogados. Y nosotros venimos haciendo un trabajo para respaldar justamente todo ese clamor de los abogados a nivel país, ¿verdad? Como movimiento. Y lo que nos queda en ese sentido es trabajar en la capacitación, trabajar en la selección de magistrados, trabajar en apoyar un poco los proyectos que tiene el gremio. Por decirte, en algún momento con el representante actual que tiene nuestro movimiento, se estuvo haciendo... El doctor Jorge Bogarín. El doctor Jorge Bogarín se estuvo haciendo días de gobierno en donde se juntó al gremio de abogados con el superintendente de la circunscripción para que ellos tengan la posibilidad, por ejemplo, de manifestarle las quejas, las sugerencias, los reclamos, y que tuvo un resultado bastante positivo por un largo tiempo. Después eso va decayendo otra vez, pero por lo menos saben los abogados, los colegas que tienen un respaldo cuando necesitan algún tipo de acompañamiento como eso, ¿verdad? Vos sabés que es importante lo que acabas de mencionar, sobre todo rescaté una palabra importante que es el tema de la legitimidad. La legitimidad porque se representa primero a una gran cantidad de ciudadanos que irán o tendrán la posibilidad de votar y sobre todo por la importancia o el revestimiento legal que nos dota la Constitución y las leyes para la conformación de este órgano extrapoder que nos da a los abogados. Por eso yo considero el gremio de abogados un gremio privilegiado, pero con mucha responsabilidad. Sí. Con mucha responsabilidad. Porque la pregunta que te hice justamente es porque es clamor y es una cuestión de debate permanente. Porque hay un análisis que yo hago de la intención y el espíritu de los constituyentes a la hora de elaborar la Constitución Nacional. Porque en la mayoría de los países del mundo, los órganos extrapoder de conformación de ternas para selección o designación de magistrados o de jueces, fiscales y otros cargos que se le engloben en esa categoría, existe mucho condimento político. ¿En qué sentido? De que tenemos un representante de la Cámara de Diputados, Sí. órgano neta y exclusivamente político, de la Cámara de Senadores, también un estamento netamente político, y tendría que venir el equilibrio de los otros estamentos, que serían las universidades privadas, las universidades públicas, el gremio de abogados y los representantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero vemos de que dentro de todos los demás estamentos que tendrían que servir de equilibrio para el Consejo de la Magistratura, siempre hay injerencia política. Y la injerencia política, de cierta manera, perjudica no solamente la independencia del Poder Judicial, sino muchas veces en cuanto a la función misma del Consejo de la Magistratura, que sería que inmiscuye y mete cuchara hasta en la propia selección y también dentro del sistema de selección, que a la larga perjudica a todo el sistema de justicia. Así mismo. Esa es la percepción que yo tengo y por eso considero muy importante, dentro del abanico de posibilidades que tenemos, la cuestión de que dentro del gremialismo me parece más sano hacer gremialismo que venir de la casta política, como dice mi ley, ¿verdad? De venir de la casta política o de estamentos políticos donde se utilicen estructuras y se esté directamente
trabajando con estructuras políticas que comprometen de cierta manera la independencia que a futuro se tiene que tener. Sí. Entonces, rescato tu posición gremial, que tendrá sus pros y sus contras, su lado bueno y su lado malo, pero por lo menos todavía es un estamento rescatable que se podría rescatar para buscar hacer ese equilibrio que necesitamos. En cuanto al sistema de selección, Sí. ¿cómo se trabajó en este último periodo? Y aparte de cómo se trabajó en este último periodo, ¿qué implementarías para mejorar este sistema o qué cambiarías? ¿Qué cosa que crees de que se están haciendo mal? Y de lo que se hace bien, ¿cómo fomentarías para que se hagan mejor? Bueno, Juan, realmente hay un trabajo hecho con respecto a el sistema de selección que se modificó justamente en este periodo con, con la modificación de lo que es el reglamento, donde se le da un peso prácticamente similar al tema de los cartones, como le dicen, que es las capacitaciones y lo que uno fue adquiriendo en cuanto a maestrías, doctorados, escuela judicial y todo eso, se equilibra con un examen de conocimientos generales y específicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, o sea, anteriormente era ilimitado lo que uno podía sumar dentro del currículum de cada uno lo que es cartones, ¿verdad? Y se volvió un cartonaje, como le suelen llamar. Entonces, Cierto, muy cierto. las personas que no pueden acudir, no pueden tener acceso a una maestría, a un doctorado por un tema económico o por lo que fuere, antes prácticamente no tenían chance de acceder a la magistratura y a lo mejor el sistema jurídico también se veía afectado porque una persona con un buenísimo perfil, a lo mejor por esa razón, por un factor económico, no podía acceder a ser fiscal, juez, defensor. Hoy día con este cambio se le equilibra más o menos lo que es el tema del currículum, lo que es su currículum en cuanto a la formación de capacitaciones, cartonaje y también el examen, ¿verdad? Para equilibrar un poco y dar posibilidad a todas las personas por igual acceder a la magistratura, ¿verdad? Pero siempre es perfectible y estos cambios, estas modificaciones, como siempre decimos, se necesita de un tiempo para ver si es positivo o no, ¿verdad? Porque los magistrados que están ingresando ahora, vamos a ver el resultado solamente en unos años más, ¿verdad? Y de acuerdo a los resultados que vamos observando, se hacen los ajustes o se cambia definitivamente lo que consideramos que nos está aportando en el sistema de selección de magistrados, ¿verdad? Pero siempre estamos atentos y vamos a buscar, a trabajar en qué podemos colaborar para que cada vez este sistema de selección sea más, sea el que más conviene al sistema de justicia, ¿verdad? O sea, qué interesante lo que acabas de decir, porque tratar de complementar eh, una cuestión con otra, por ejemplo, el cartonaje. Supongamos, bueno, tuve la gracia de Dios y de poder estudiar después de haberme recibido en la facultad. Yo soy egresado a la Universidad Católica. Sí, Tuve la oportunidad de hacer maestría, tuve la oportunidad de hacer cursos de especialización, inclusive irme al exterior, pero está el que no pudo, sí, ¿verdad? Entonces, complementar lo que le falta en cuanto a cartonaje con un examen, con un análisis de perfil, con las entrevistas, como generalmente, y después luego está el sistema de puntuación. Pero hay un detalle muy importante que quiero que te refieras un poco para que la gente que hace carrera empieza desde el cargo más bajo, que empieza de ordenanza, después sube como auxiliar de secretaría. Vamos a manejarnos por lo que sería una escala de una secretaría de juzgado. Auxiliar de secretaría, luego ya sube de oficial, después sube de ujier y después llega a actuario. Y de actuario quiere dar gran salto, sí. ¿verdad? ¿Cómo catalogan o catalogarías vos la experiencia en cuanto a carrera judicial? Porque siempre se habla mucho. Escucho mucho yo de los gremios de magistrados, sobre todo Sí. de fiscales, de jueces y de la asociación misma de magistrados que hablan de la experiencia, de la experiencia, de la experiencia y de que la carrera judicial es la carrera judicial, ¿verdad? Que es una cuestión que, bueno, en otro momento debatiremos, ¿verdad? Sí. Pero
¿cómo catalogarían? ¿Cómo que se cataloga ahora y qué crees vos que podés agregar en cuanto a ese punto en sí de puntuación? Bueno, en cuanto a eso, hoy día el reglamento tiene, o sea, tiene en cuenta y le da un peso también a la experiencia, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, el gremio de abogados independientes, en cuanto a eso, también tiene su criterio de que ellos están en un En una cierto, situación de en desventaja. una Y ahí situación te quiero de parar, desventaja. ¿sabes por qué? Sí, Porque es un tema que me afecta a mí y afecta a muchos. Pero voy a complementar mi primera pregunta para que luego magnifiques tu respuesta sí, después del corte. sí. Nos vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado, el doctor Gerardo Bobadilla. Bueno, después de esta pausa tuvimos una pequeña conversación aquí fuera de cámara con el doctor Bobadilla, donde estuvimos hablando de temas muy interesantes que ahora en este bloque vamos a tocar. Y quería complementar mi pregunta en cuanto a la experiencia de aquel que viene haciendo carrera, Sí. pero que va en detrimento de aquel abogado que ejerce la profesión, de aquel abogado pasillero, de aquel abogado que trabaja y que se siente en desventaja por aquel que ya viene haciéndolo, o se siente en desventaja con aquel magistrado que ya está en el cargo, ya sea juez, fiscal o defensor, Sí, porque sabemos que por ley ellos automáticamente deben integrar su propia terna una vez vencido el periodo. así es. Entonces, ¿cómo pretenden hacerlo o cómo pretenden compensar esa desventaja en la que yo sí estoy de acuerdo con ese abogado pasillero cuando entra a pelear una terna con el magistrado que es titular de ese cargo? Y justamente, Juan, como yo te venía diciendo, se valora muchísimo la experiencia, ¿verdad? Porque una persona que siempre estuvo en un juzgado, siempre estuvo en la fiscalía, prácticamente se va a desenvolver con mucho más naturalidad cuando le toque ocupar ese espacio de vuelta, ¿verdad? Pero el criterio también atendible y no menos cierto es que los abogados pasilleros también dicen que los pasilleros, como le dicen los independientes, ¿verdad? Los litigantes, ellos sienten que se encuentran en una situación de desventaja porque, en primer lugar, la formación, la capacitación y la posibilidad de organizar lo que va a ser tu formación te da el estar en una función pública donde vos podés planificar tus gastos y a fin de mes vos sabés con qué podés contar y con qué no, cosa que no ocurre con el Sí, abogado litigante. es así mismo. En otro sentido también, muchos abogados litigantes pierden la esperanza de acceder a la función pública por el hecho de que hoy día la gran mayoría de los que quedan seleccionados para ocupar los cargos dentro de la magistratura son funcionarios que vienen de esos órganos, ¿verdad? Por ese lado también instar a los abogados independientes a que se postulen, porque hoy día también la experiencia en el ejercicio de la profesión se tiene en cuenta y vamos a ver de alguna manera para que eso tenga un peso mayor también el día de mañana. Fundamental, fundamental, porque fíjate, es fácil presentarte a concursar para una terna cuando llenas las casillas del formulario diciendo empecé como auxiliar, luego fui como oficial, luego como ujier, después como actuario. Sí, Entonces, tenés una manera de cómo justificar desde el momento de que empezaste a estudiar Derecho, te recibiste y los años contados en cuanto a ejercicio que lo vino ejerciendo desde una función pública. Sin embargo, aquel abogado pasillero litigante, como lo soy yo, como lo sos vos, porque vos sos abogado pasillero, vos no sos funcionario público en este momento. así mismo. Da una gran ventaja, por eso da una perspectiva mucho más amplia con respecto a los otros candidatos, sin mencionar nombres ni sin hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, eso te coloca en una posición privilegiada para poder vender esperanza, pero también te carga con una responsabilidad a cuestas
porque yo sé que vas a ser miembro del Consejo de la Magistratura, pero la responsabilidad cuesta cuando seas miembro, va a estar sobre tus espaldas cuando tengas que cumplir con lo que prometes con respecto a ese abogado en desventaja. Así Y mismo. es una cuestión y un clamor de años. Sí, Y otra cuestión y otro clamor de años que siempre se da cuando en las circunscripciones, sobre todo del interior del país, dicen, queremos abogados o magistrados que sean de nuestra zona. Pero también está aquel que tiene la postura de que dice, no tenemos que traer abogados de esta zona porque cuando sos de la zona, entonces tenés tu vecino que litiga contra el otro vecino, entonces vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con otro. O como se dice en términos de guaraní, doiko yanandes de huijuén de valle, porque si no hay cobaita uno Dios, si no hay cobaita entero veatea. Así se dice. sí. Entonces, ¿cuál sería la postura que vos tendrías con respecto a ese aspecto? Bueno, nosotros, Juan, te comento que venimos hace 4 o 5 años recorriendo el país, visitando a los colegas, reuniéndonos con ellos, conociendo sus problemas, sus necesidades. Y te puedo decir, Juan, que el 99% de los abogados del interior, ellos están con la idea de que tienen que ser profesionales de la zona, los que ocupen los lugares destinados a su... Sociológicamente comprobado de que la Comproba- mayoría quieren que sea de su región. Totalmente. ¿Cuáles Compro- serían los motivos? ¿Por qué quieren? Bueno, ellos, básicamente te voy a hablar así, como hablan Sí, también ¿cómo hablan? ellos. Sí. Dicen, por ejemplo, vienen los magistrados de otros sectores del país y generalmente llegan los viernes y vos ya no podés contar con ellos, dice, ¿verdad? Porque no están domiciliados ahí, Sí. entonces vuelven obviamente para hacer su vida social dentro de la ciudad donde le toque vivir, ¿verdad? Y por otro lado, dicen también que los abogados de la zona cuidan mucho más también su actuar, porque ellos tienen justamente que hacer su vida privada en esa localidad. Ellos tienen que encontrarse en los diferentes sectores sociales con el resto de sus conciudadanos y ellos tienen, su estatus no puede caer, ¿verdad? Cuidan más su reputación, su Pero es estatus. difícil, Gerardo. Fíjate, ponete un poco en el hipotético caso, vos tenés Sí, que ser juez de paz en una localidad sí, y toda la carga jurisdiccional sobre vos. sí, Y le ve a dos vecinos, amigos de infancia tuyos, en la que vos tenés que litigar. O sea, ellos tienen que litigar y vos tenés que decidir. sí, Y sí o sí, en una decisión, uno queda contento y el otro descontento. sí, Y salir después a la calle, sí, porque tenés una vida privada o social en la que tenés que desarrollar. sí, Y por ende entiendo la postura de que tenés que cuidar en ese aspecto para poder tener la libertad de poder desenvolverte libremente en base a decisiones justas, sí, para no tener la cantidad de reclamos. Pero independientemente a eso, siempre vos sabes que va a haber un reclamo. sí. Y Así mismo, es un pero problema. sí, así mismo, pero ¿cómo te digo, verdad? Yo escuchando a los colegas, ellos justamente lo que siempre están reclamando es que tienen mucho más resultados con los magistrados que son locales, ¿verdad? Y en cuanto a lo que ellos solicitan siempre es el tema de celeridad y que sus resoluciones estén bien fundamentadas como para que de repente ellos también puedan explicar un poco a los que confían en ellos, a las personas que solicitan sus servicios y siempre hay una posibilidad de recurrir en caso de que ellos consideren que sea injusta la decisión, ¿verdad? Pero yo te digo, por experiencia, el 99% de los profesionales, el clamor es que sean abogados de la zona, ¿verdad? Que sean profesionales de la zona, los que ocupen los cargos destinados al departamento, ¿verdad? Dato sociológico muy Sí, importante. Yo sé que de esa manera siempre se escuchaba, porque me tocó salir también a litigar al interior y que abogados de la zona siempre pedían magistrados de la zona. sí, Pero yo lo veía más bien por una cuestión territorial, por una cuestión más de sentido de pertenencia. Pero el dato sociológico que acabas de dar es interesante y también es comprensible, sí, ¿verdad? Porque
De ahí estoy la fin de semana y de la juego la fiscal y el fiscal se te fue a Asunción o se fue a su valle y bueno, vos te quedás sin magistrado. O si no, por teléfono nomás Sí, empiezan a coordinar y le envían a su asistente fiscal o a su actuario, ¿verdad? sí, Entonces, son cuestiones porque uno de los principios fundamentales de la justicia misma es el principio de inmediatez, que requiere la presencia ininterrumpida del juez y el magistrado en todo acto procesal, sí, que es fundamental, ¿verdad? así mismo. Y Entonces, otra cuestión, Gerardo, que siempre solemos ver, eh, la postura de los miembros del Consejo para la elección o nominación de ternas de cargos importantes o relevantes. Llámese ministros de Corte Suprema de Justicia, llámese ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, llámese Defensoría General o llámese Fiscalía General del Estado. Nosotros veíamos el comportamiento casi uniforme de todos los ejercicios o de los mandatos, porque son diferentes mandatos. El gremio de abogados tiene un mandato, la Cámara de Diputados otro sí, mandato, la Corte otro mandato, donde generalmente siempre se lleva a 3, pero el gremio de abogados creo que es 3 años también, ¿verdad? sí, 3 años. 3 años, ¿verdad? Pero en procesos electorales distintos, diferentes. Eh, y siempre se trataba de llegar a un acuerdo, no sé si ya se plasmó por escrito, pero por lo menos antes siempre era verdad de tratar de llegar a una unanimidad Sí, para la elección de los cargos de la terna. sí, Y se dio el caso en la última elección para ministro de la Corte Suprema de Justicia, en la que creo que se votó 20 veces sí, para poder llevar adelante una terna. así mismo. Pero antes sí se decidía porque, bueno, se llevaba más bien a un consenso político o por lo menos un consenso en cuanto a la gestión. Pero me parece importante también de que el miembro del Consejo de la Magistratura, en este caso, tiene categoría de ministro, ¿verdad? Sí, El ministro del Consejo de la Magistratura tenga la posibilidad de dejar asentado en acta su disidencia cuando existe una mayoría calificada para un ministro o para un cargo importante de relevancia en la que, para no tener problemas políticos, sí. se trataba siempre de consensuar por unanimidad. ¿Qué postura tenés con respecto a eso? Bueno, en primer lugar, sí el reglamento prevé para los cargos así de mayor relevancia una mayoría diferente, ¿verdad? Y creo que es atendible y creo que está bien, ¿verdad? Por otro lado, creo que este, este debate que se llevó para la elección de estos cargos como ministro superior del Tribunal Superior de Justicia Electoral, como Corte Fiscalía Suprema. General, Corte Suprema, también yo creo que es importante porque se nota que la ciudadanía también toma partido en este tipo de elecciones, llámese en las audiencias públicas y después en el proceso de votación también, ¿verdad? Y entonces, yo creo que siempre que sea transparente, siempre que la ciudadanía pueda opinar, que pueda conocer la decisión que tomen sus representantes, siempre colabora a que sus representantes también actúen con responsabilidad, porque están también ellos respondiendo la confianza que se le otorgó, ¿verdad? Y yo creo que eso es sano y creo que está bien, ¿verdad? Porque hoy día todo se ve a través, está todo televisado, hoy día puede uno las sesiones, inclusive las anteriores, tiene acceso a través de la página de estos órganos y yo creo que eso ayuda muchísimo a la transparencia y al sentido democrático también de esa elección, ¿verdad? Sí, porque fíjate, mira, nada escapa ya ahora a la globalización, sobre todo en Sí, materia comunicacional, que me parece importante y, y bien implementado, sobre todo por el avance mismo de la tecnología sí, y por la transparencia, que es fundamental. Para mí la transparencia en la gestión pública es fundamental y también es innegociable. así Eh, donde pudimos ver de que si bien se deja plasmado en un reglamento
Generalmente siempre se decía, bueno, aquel que tiene 2 votos de 8 o 3 votos de 8 que pierde mayoría, bueno, automáticamente tiene que hacer de que consensúe con esa mayoría calificada y que hagamos de que aquí figure como unanimidad. Cuando ya me aclaraste de que por reglamento podés dejar sentado, Sí, entonces eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque si bien vos sos electo por para ser ministro del Consejo de la Magistratura por el gremio de abogados, una vez que lo asumís, ya lo haces en representación de toda la ciudadanía y de la sociedad en sí. Porque tenés una misión legal y constitucional de ejercer una función, no solamente en función al electorado que te designó o al electorado que te dio una legitimidad, sino a la sociedad entera, porque primero por ser una cuestión legal y constitucional, y segundo, porque eso contribuye a una transparencia, contribuye a un mejor proceso de selección de magistrados, contribuye a que haya también un mejor sistema dentro del andamiaje interno para poder elegir a los mejores. sí, Y sobre todo contribuye para que tengamos un sistema de justicia de acuerdo a las necesidades o la demanda de la sociedad. sí, Porque tenemos que tener en cuenta el Poder Judicial como entidad prestadora de servicios, que es la de administrar justicia, es una de las instituciones que más en deuda está con la ciudadanía. Por varios casos. sí, Tenemos la morosidad judicial, tenemos, por ejemplo, lo que a mí me toca litigar en materia penal, el excesivo dictamiento de las prisiones preventivas que llenan nuestras cárceles y hacen de que el sistema penitenciario esté totalmente rebasado. La corrupción imperante, porque no podemos negar que dentro del Poder Judicial también hay corrupción, el tráfico de influencia, la influencia política, en sí, fin, muchos flagelos que aquejan que podría ir trabajándose desde la base misma del cimiento, que es el proceso de selección. Elegir a hombres, varones y mujeres, probos, honestos, capaces, con la soltura suficiente en cuanto a catadura moral y sobre todo honestos y transparentes. Eso es fundamental. honestos, transparentes y valientes también. Valientes. Ese es un valor fundamental. Sí, Porque, hipotético caso, sos vos un magistrado sí, y le tenés a todos los medios de prensa con un juego mediático de presión. sí, El magistrado, con tal de cuidar o velar su cargo, su salario, su puesto, su prestigio, su honorabilidad y su reputación, o lo que fuese que tenga que velar, o su puchero mismo, es capaz de dictar una sentencia de acuerdo a cómo te marquen la agenda y no de acuerdo a cómo está el expediente. Por eso siempre digo de que es peligrosísimo la emotividad dentro de un proceso judicial cuando lo que se requiere es de una sentencia de acuerdo a lo que te dicta las normas y las leyes y lo que tenés en el expediente antes de cómo te presionen o te marquen la hoja de ruta o la agenda fuera de ese proceso judicial. Y la garantía la tienen que dar ustedes a Sí. esos magistrados. Justamente, el desafío más grande está cómo medir esos valores que vos estás soslayando, ¿verdad? Porque, como, como todos sabemos anteriormente, no se contaba con un reglamento y la elección era democráticamente como Sí. posteriormente No sí, estaba televisada, no estaba nadie televisada. tenía acceso a las actas. Totalmente. Vos te encontrabas con lo que pasaba adentro ya una semana después y posteriormente salió la reglamentación, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que evolucionó en algo la selección de magistrados. Hecha la ley, hecha la trampa, se encontraron cartones que eran imposibles. Volvió un cartonaje donde la gente hacía 3, 4 diplomados al mismo tiempo, cosa que era imposible porque no se limitaba el puntaje o el peso que se le daba a los cartones. Y hoy día se le limitó, se puso un límite a los cartones, se puso un límite también a la experiencia y se le dio un peso importante a lo que es el examen de conocimiento, ¿verdad? Y la única forma, Juan, es ir viendo cómo va evolucionando para ir haciendo los cambios, porque nada es perfecto, todo es perfectible y justamente factores como el que vos señalaste, hay que ir viendo la forma de medir, por ejemplo, te digo, cómo medir la valentía
de una persona para designarle juez, fiscal, camarista, ¿verdad? Y hay que ir viendo, de acuerdo a su desenvolvimiento, lo que fue, no sé, su actuar en otras instituciones o algo así, pero no es algo muy fácil de medir, ¿verdad? Pero hay que ir viendo la forma, hay que ir viendo perfeccionar el modelo de selección, siempre estar abierto y es algo que siempre evoluciona, ¿verdad? Y nosotros estamos abiertos a eso y estamos para eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué te pregunté eso? Y de cierta manera soslayé como una previa a la pregunta. Porque me tocaron, mira, yo ejerzo la profesión hace 20 años. Yo soy de la promoción 2002. Sí, Entonces tengo casi 21 años de ejercicio de la profesión, entre cargos públicos y ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y me tocaron sonados casos, dos específicamente, que no lo voy a mencionar por una cuestión de respeto mismo y porque no tengo autorización del cliente sí, para hacerlo, sí, ¿verdad? Pero donde todo conllevaba a absoluciones, pero por la presión mediática, por la presión social, por la convulsión que pudo haber generado en su momento esas causas, hacían de que cree un microclima que rodea al tribunal y presione. sí, Y luego después de tiempo, un tiempo después, posterior a la apelación, posterior después a la casación, inclusive en la Corte Suprema de Justicia me encontraba con estos magistrados y ya fuera de toda presión. Porque en el mundo de abogados, si bien somos muchos, pero a la vez nos conocemos todos. sí, Ya yo cuapá, como se dice. Y le decía, doctor, ¿qué pensaste? Vos no sabías que no había nada. Sí, pero ¿quién me iba a dar de comer o quién le iba a dar de comer a mi hijo si me echaban, si es que sí, yo firmaba la absolución? totalmente. Entonces, tenemos la guillotina acá Sí, por un lado, ¿verdad? De los intereses políticos, partidarios, sí, muchas veces, en la presión que se ejerce a través de los órganos extrapoderes sobre los magistrados. Y por otro lado tenés también la presión mediática, la presión social, que también te marca la agenda y la hoja de ruta. sí, Porque eh, en el último bloque después te voy a preguntar sobre eso, ¿verdad? Porque tapa de diario de oficio de investigación. O porque se publicó un artículo de oficio de investigación. O sea, ¿qué garantía, qué seguridad va a tener el magistrado así? sí, Por eso es importante porque, eh, muy importante, porque al no tener el magistrado la seguridad y la garantía, no la tengo yo como abogado y no la va a tener mi cliente. Y al no tener mi cliente, pierdo yo prestigio y el magistrado pierde la altura moral sí, ante el gremio. totalmente. Por ello te digo, Gerardo, de que es muy importante de que como órgano extrapoder y el principio mismo del sistema, si bien el principio mismo del sistema judicial empieza en la universidad misma desde la docencia, pero la concepción del sistema en cuanto a la estructura organizacional u organigrama empieza desde el Consejo. Es importante otorgar esas garantías. Porque después te quiero hablar de otro órgano extrapoder que yo sé que ya tuviste experiencia porque te tocó trabajar ahí, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Pero eso te voy a preguntar después de la pausa. Una pequeña pausa y volvemos después con el doctor Gerardo Bobadilla. Volvimos después de la pausa, otra vez con un mini debate fuera de cámara con el querido doctor Bobadilla. Y estuvimos hablando de un tema muy importante, de otro órgano extrapoder. Si bien es un órgano extrapoder al igual que el Consejo de la Magistratura, pero no puede escapar del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura la compone. Es decir, el jurado de enjuiciamiento de magistrados está compuesto por representantes, a ver si me ayuda Gerardo, Sí. de la Corte Suprema de Justicia, Sí. de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y dos representantes del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo ideal sería de que los miembros del Consejo, o sea, que representen al Consejo ante el jurado,
actúen, bueno, de la misma manera, que sean hombres probos, libres, independientes, Sí, ¿verdad? Pero, y que no haya un delineamiento, un mandato imperativo. Pero, eso sí, el jurado tiene, perdón, el consejo tiene la obligación moral y legal de marcar las pautas cuando sus miembros actúan fuera de lo que se enmarcan en las leyes y en las normas. Y te hablo de este tema porque es un tema muy importante también dentro del sistema de justicia, en la cual yo sé que vos tenés experiencia porque creo que pasaste una temporada sí, o unos cuantos añitos ahí trabajando en el jurado como director de gabinete. así es. Contanos un poco tu experiencia y qué propones como consejo al ser parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, estuve yo un año, 2 meses como director de gabinete, donde en su momento el doctor Jorge Bogarín como presidente me dio la confianza y es un órgano sumamente importante donde en realidad se puede, por el sistema de justicia se puede hacer muchísimas cosas. eh, pero en cuanto a los puntos así emblemáticos que nosotros consideramos que se hizo en esos un año, 2 meses de gestión, nosotros consideramos que el expediente cero que se logró es algo que demasiado valor tiene para el sistema de justicia porque creo que empezó con la presidencia del senador Silva, que empezó a disminuir y se pusieron como objetivo, los miembros pusieron como objetivo llegar a un expediente cero, de tal manera que los magistrados no tengan el peso de tener eh, una serie de expedientes dentro del jurado como para que eso sea un mecanismo de presión a la hora de cumplir su función, ¿verdad? Al llegar al expediente cero en el mandato del doctor Jorge Bogarín con la presidencia del doctor Jorge Bogarín se logró que eso termine dentro del sistema judicial porque, como bien vos manifestaste también, era un problema el tema que se comprobó con el tema de las escuchas telefónicas y todo eso. Caso audio, famoso caso de audio. El modus operandi anteriormente se utilizaba, ¿verdad? Hoy día cada magistrado no tiene ese peso encima de que tenga 10 12 expedientes encima dentro del jurado, sino se llegó al expediente cero y se están tramitando de acuerdo a cómo van entrando, ¿verdad? Otro, otro logro importante es el expediente electrónico, similar al que se utiliza en el Poder Judicial. Hoy día el jurado maneja de la misma manera el expediente electrónico y eso es una ventaja demasiado importante. A lo mejor nosotros los litigantes y los magistrados de Capital y Central no lo sentimos tanto, pero imagínate vos para un litigante que quiera hacer una acusación desde Concepción, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, que tenga que venir en forma física a presentar todos sus documentos. Para cada actuación tenía que apersonarse al jurado de enjuiciamiento y hoy día eso a través de un celular se puede realizar. Creemos también que uno de los logros más emblemáticos de la gestión, ¿verdad? Y en el segundo punto de tu pregunta, nosotros venimos trabajando ya desde la gestión anterior en ejes que habíamos prometido en época de campaña, que iban a ser la transparencia, la descentralización y la formación de los colegas. Nosotros hoy día consideramos que todos esos ejes que habíamos prometido en campaña están cumplidos. Hoy día podemos decir que se trabajó fuertemente en el tema de transparencia en ambas instituciones que nos tocó estar. También en el tema de formación, cuando nos tocó estar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, hemos lanzado a la comunidad jurídica cursos de gran envergadura que anteriormente se dictaban a los funcionarios del jurado. Eso nosotros expandimos a toda la comunidad jurídica y consideramos que aproximadamente 10.000 colegas pudieron aprovechar esos cursos porque lo hicimos en forma híbrida, prácticamente algunos de ellos en forma virtual y colegas de todo el país pudieron aprovechar.
En cuanto al eje de descentralización, nosotros también realizamos día de gobierno. Realizamos, digo porque a mí me tocó acompañar al miembro actual del Consejo, que es de nuestro movimiento, días de gobierno a lo largo y ancho del país, justamente para escuchar a los colegas, conocer sus necesidades, sus problemáticas y de esa manera poder plantear políticas de solución, porque los problemas y las necesidades son totalmente diferentes de un distrito a otro, de una circunscripción a otra. Entonces, solamente llegando a ellos podemos conocer y podemos plantear políticas de solución que den resultado en los diferentes puntos del país. En cuanto al eje de descentralización también, el doctor Jorge Guarín siempre estuvo haciendo propuestas para que profesionales de la zona también tengan oportunidad en sus departamentos. Eso también es algo que valoran muchísimo los colegas cuando vamos ahora a recorrer, a saludar y a hacer nuestras propuestas. Y también, y lo que es más resaltante, y te digo, Juan, que es lo que más valoran, es el trato directo que se tiene con los colegas que nosotros planteamos, ¿verdad? Ante un llamado siempre la respuesta, ante un mensaje, eh, no se necesita sacar audiencia para entrevistarse con tu representante, y ese es el modelo que nosotros vamos a continuar y queremos seguir y potenciar las cosas que pudimos hacer bien, entonces mejorar inclusive el modelo que implementamos, ¿verdad? Eso es básicamente las ideas que tenemos y trabajar en conjunto con todos los gremios de abogados y ante el llamado de los gremios en cualquier punto del país, vamos a estar nosotros para respaldar cualquier tipo de proyecto que beneficie al sistema de justicia, Juan. Una pregunta corta que se merece una respuesta corta. Sí. ¿Sí o no y por qué? El doctor Gerardo Bobadilla tiene la suficiente espalda para aguantar la presión y ser valiente y que pueda aguantar la presión en la toma de sus decisiones. Sí. Sí, Juan, porque nosotros tenemos el respaldo del movimiento, es nuestro momento que, a mi criterio y sin ser petulante, creo que es el movimiento gremial más grande del país. Entonces, eso te da la legitimidad, la autoridad como para que uno pueda basar sus decisiones en lo que el gremio, en lo que le convenga al gremio de abogados, ¿verdad? ¿Quiénes te acompañan en la lista, Gerardo? Estamos en la chapa como número 2, está el doctor Rolando Aquino. Él es presidente de los abogados penalistas del Paraguay, del gremio de abogados penalistas del Paraguay. Es de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. Como suplente número 1 está la doctora Suyi Villalba. Ella es paz presidenta de la ASOFEN, un gremio de abogadas de Alto Paraná. Y como suplente número 2 está Julio César Cáceres, que es un abogado del Departamento Central, ¿verdad? Perfecto. Mira, en un minuto, Sí. mensaje final a esa Cámara de por qué tienen que votar a la lista B de Bobadilla el 28 de octubre para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, le pedimos a todos los colegas la confianza. Creemos que implementamos un modelo dentro del Consejo de la Magistratura que costó implementar y que tiene que perdurar, y que yo, Gerardo Bobadilla, me comprometo a ser una herramienta para el logro de los objetivos particulares y los objetivos colectivos del gremio de abogados. Trabajamos con el gremio, visitamos al gremio y nos debemos al gremio de abogados, por ende vamos a responder al gremio de abogados. Te agradezco mucho, mi querido doctor Gerardo, por haber acudido a esta invitación en el primer programa de Código Villalba, aquí por las pantallas de A24 y también de América TV. Y que ojalá se puedan cumplir todas las metas y todos los proyectos, y que yo estoy seguro que vas a ser miembro del Consejo de la Magistratura el próximo 28. Así es que el compromiso y la responsabilidad a cuestas para el mejoramiento del sistema de justicia depende no solamente del gremio, sino de lo valiente que puedas ser en el ejercicio de tus funciones. Así es que mucha suerte, Gerardo. Yo sé que vas a ser miembro del Consejo de la Magistratura
Y bueno, el 28 de octubre, como gesta cívica dentro del gremio de abogados, vayamos todos los abogados a votar por nuestros candidatos de preferencia, ¿verdad? Lo importante es dar legitimidad a nuestros representantes para que tengamos el derecho de poder exigirle a ellos y la obligación de ellos de cumplir con nosotros. Así es que hasta el próximo lunes por las pantallas de América TV. Muchas gracias.